Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Cuadragésimo primer capítulo, un transeúnte que acecha en él. Crepúsculo. Los enormes signos de batalla estaban esparcidos por el suelo, y los restos de los hechizos masivos permanecían en el aire incluso ahora. También había un enorme agujero. Agujero en forma de cráter que se extendía 1 kilómetro de diámetro junto al depósito. Pero ahora que todo había terminado, no había presencia humana cerca. Finalmente, el sol comenzaba a ponerse, la luz que brillaba en el páramo se estaba volviendo más tenue. Una figura caminaba dentro del agujero, casualmente dirigiéndose al centro donde esa feroz batalla había tenido lugar unas horas antes. Un hermoso cabello blanco colgaba de los hombros de la persona, ondeando al viento como el cabello largo de una mujer. La figura vestía un abrigo largo con rayas azules y blancas, y tenía las manos metidas en los bolsillos. Apenas era posible distinguir que era un hombre con su cuerpo alto y delgado, pero incluso eso tomó unos momentos para determinarlo. La razón era que tenía una presencia irreal en él. Su presencia y forma eran increíblemente vagas. Estaba claro que no era una persona común, ya que cada uno de sus movimientos emitía una atmósfera anormal. Cuando se puso el sol, murmuró a nadie en particular: «Señora Elise es tan cautelosa como siempre, ya veo». Supuse que Hazen correría desenfrenado, pero se las arregló para controlarlo bastante bien. Tenía la esperanza de que acabaran con el número 1 del ranking en ese momento, pero supongo que eso era pedir demasiado. Aún así, parece que es más problemático de lo previsto. Alus Reijin. El tono de su voz era tan alto y claro como el de una mujer, pero pareció adquirir un matiz amargo al final. Sin embargo, su rostro asomando por su flequillo pulcramente cortado tenía una sonrisa intrépida. ¿Quién vendría a un lugar remoto como este? Él murmuró. ¿Escuchaste que Elise y ese idiota de Hazen se enfrentaron al vástago de Rusalka? Se suponía que no había nadie más que el hombre, pero sonó la voz de una mujer. Poco después, ella apareció por el rabillo del ojo, vistiendo exactamente lo que esperarías de una sociable chica de ciudad. Tenía una atmósfera verdaderamente tranquila y simplista. Dicho esto, una cosa sería si estuvieran en una ciudad, pero como estaban en un campo de batalla en el mundo exterior, eso solo la hacía aún más inquietante. La mujer, Dakia, sostuvo sus brazos detrás de su espalda y casualmente pateó un guijarro en el suelo. El pequeño gesto encajaba perfectamente con una simple chica de ciudad, pero había una sensación de deliberación en sus acciones. ¡Qué sorpresa! Pensar que sobreviviste. ¿Sorprendido? Con ese tipo de actitud fría. Dijo la voz traviesa detrás de él, pero el hombre no mostró señales de darse la vuelta mientras continuaba su camino hacia el centro del agujero. Para nada, estoy bastante sorprendido, ¿sabes? Se suponía que habías sido asesinada por Alus Reijin. Pero supongo que no sería tan sorprendente, conociéndote. Entonces, Elise terminó correctamente con Jan Rumbles. Espero mucho de ella. ¿No lo escuchaste de ella? Desafortunadamente, parece que logró escapar. Al escuchar la respuesta de Dakia, el hombre resopló cuando finalmente se detuvo. Toda el área cercana al centro del cráter se tiñó de un marrón negruzco. Aquellos que supieran lo que había sucedido aquí hace unas horas se darían cuenta de que era la sangre que Alus había derramado. El hombre sacó la mano de un bolsillo y se la puso en la barbilla mientras pensaba. Sin embargo, considerando su expresión, no parecía que estuviera pensando en absoluto. Pero debe haber venido aquí con cierto objetivo en mente. Con esto, esa persona no se quejará. En todo caso, estoy seguro de que recibiré una alta evaluación. La investigación de Gottman no fue en vano, ese hombre hizo un buen trabajo. Gottman Barong estuvo cerca de establecer un medio para mejorar a los humanos, pero con esos defectos, habrían sido difíciles de utilizar. Podría haber sido diferente si hubiera tenido los últimos datos de investigación, pero esos planes fueron aplastados por el número 1. Pero según los resultados, los datos que había recibido el hombre eran lo suficientemente buenos. El plan pudo haber salido mal, pero al final solo se retrasó,
e incluso podría terminar convirtiéndose en algo mejor de lo esperado. El hombre extendió el brazo sobre la mancha marrón negruzca. En unos pocos segundos, varias gotas rojas flotaron desde el suelo, como si fueran lluvia en reversa. Solo se extrajo el líquido, dejando atrás la tierra y la arena, y la sangre formó una esfera del tamaño de un puño. Se quedó mirando la sangre y sacó la otra mano del bolsillo. En ella había lo que parecía un tubo de ensayo. Con un movimiento familiar, abrió la tapa con el pulgar y el líquido rojo fluyó dentro del tubo como si estuviera siendo absorbido. Cerrando la tapa, el hombre miró el tubo de ensayo lleno de líquido rojo con expresión satisfecha y se lo volvió a guardar en el bolsillo. Y luego, como si de repente recordara algo, dijo, ya veo, entonces Jan Rumbles tampoco fue eliminado. Bueno, siendo la situación como estaba, probablemente no usaron el Fortel. Entonces, señora Dakia, ¿tiene alguna intención de regresar? La mujer interrumpió al hombre con una risa. Con el sol iluminándola desde atrás, lucía una sonrisa arrogante. Lo siento, pero me interpuse. Deberías enseñarles mejor. Además, me interesa más que vengas a recoger eso. Mekfis. O tal vez ahora te haces llamar Enoube. Los bordes de los labios del hombre, que se habían levantado, ahora se hundieron. Y él respondió en un tono lleno de hostilidad. Ha pasado mucho tiempo desde que me puse ese nombre. Por cierto, Enoube no es un nombre que me di a mí mismo, era simplemente el nombre que se usaba para ese lugar. Una sonrisa arcaica se apoderó del hombre que alguna vez se llamó Mekfis. Y luego su expresión cambió, cuando algo hizo clic para él. Ya veo, así es como es. Tú. ¿Aprendiste algo allí, no? Pensé que era extraño que un fin problemático apareciera cerca del depósito. Puedes ser bastante desalmada. Ah, y, por cierto, ¿de quién es ese cuerpo? ¿Quién sabe? Si me dices para qué vas a usar esa sangre, podría tener ganas de decírtelo. Eso dices, pero no tienes intención de decírmelo, ¿verdad? Entonces, ¿del lado de quién estarás? Dakia dejó escapar una risa vacía, mostrando sus dientes blancos mientras lo hacía. El lado que me convenga más. Como somos viejos amigos, estaba pensando en pasarte por alto siempre y cuando no te interpongas en mi camino, pero, supongo que eso no funcionará, ¿verdad? Mekfis sonrió con ironía ante la broma de Dakia. Me pregunto. Sin embargo, prefiero no involucrarme contigo. Siempre me costó leer tus acciones. Le dijo, dándose la vuelta, como si hablara con un viejo amigo, mientras jugaba con el tubo de ensayo con una mano. La atmósfera entre ellos era todo menos casual. Ninguno tenía ninguna razón para oponerse al otro por el momento, por lo que simplemente estaban intercambiando palabras vacías. Pronto, el largo cabello blanco de Mekfis revoloteó mientras se encogía de hombros, cansado de esta inútil pérdida de tiempo. Es una pena decirlo, pero mi tiempo es limitado. Sus ojos miraban a la distancia. Había visto a varias personas que se dirigían a ese lugar. Sí, eso parece, creo que me iré ahora. Dakia giró sobre sus talones, como si hubiera salido a caminar, pero se volvió para mirar por encima del hombro a Mekfis. Su rostro era un vacío inexpresivo, sus ojos vacíos aún más nublados ahora. Audiojet, el cuarto libro de Fegel. El comentario de despedida de Dakia hizo que Mekfis entrecerrara los ojos. Al momento siguiente, su cuerpo se dispersó a la luz del sol. Era como si toda la sangre de su cuerpo hubiera brotado repentinamente sin previo aviso. Llovió sangre y se elevó un olor pútrido. Parte de la sangre salpicó la mejilla de Mekfis, que lamió. Un cadáver, así que era una marioneta, como se esperaba. Había visto a Dakia como un problema y decidió eliminarla, pero parecía que no tenía sentido. Vagamente lo había esperado. Ella era la mayor autoridad cuando se trataba de este tipo de magia. Su cuerpo real estaba en otro lugar, ya que controlaba remotamente un cuerpo temporal. Tendré que informar de esto a esa persona. Vaya, parece que llegan antes de lo esperado, y con una cara excesivamente seria. De los maestros mágicos que se dirigían hacia aquí, uno era más rápido que el resto. Mekfis les dio la espalda y sonrió. Al momento siguiente, su cuerpo se retorció y distorsionó. Su cabello se volvió de un color rojo intenso cuando todo su cuerpo cambió de forma. En poco tiempo, su altura, tipo de cuerpo, rasgos faciales, color de ojos, etc., se habían convertido en algo completamente diferente.
Su barbilla tenía barba incipiente, su cabello estaba despeinado y su cuerpo Estaba cubierto de músculos gruesos. Su ropa había cambiado de la túnica que usaba antes a un uniforme militar oficial de Balmes. Después de que su cuerpo tomó su nueva apariencia, Memphis, o más bien el hombre que había sido Memphis un poco antes, se preguntó a sí mismo con una voz profunda, bueno, ¿quién era este? En fin, no hay duda de que fue uno de los maestros mágicos de Balmes. No puedo molestarme en recordar los nombres de todos los que mato. De cualquier manera, de esta forma no despertaría demasiadas sospechas en los maestros mágicos que se acercaban. ¿Este tipo solo puede usar magia en este nivel? ¿Por qué me molesté en recordarlo? Esta vez será útil, pero realmente debería arreglar las cosas. El hombre se rascó la barba de forma incómoda y frunció el ceño ante la sensación de que nada se sentía bien. Después de recomponerse, miró el bolsillo de su uniforme. Pero esto es extraordinario. Apenas puedo esperar. Pero parece que tendré que dejar de intentarlo por el momento. Con una expresión de éxtasis, tocó el bolsillo, confirmando la sensación del tubo de ensayo dentro. Su apariencia actual serviría por ahora, pero si se transformara en el dueño de la sangre que acababa de recolectar, destacaría demasiado. Entonces, por ahora, corrió hacia Balmes con este cuerpo de bajo rendimiento. Su velocidad era menos de la mitad de lo que había sido antes, por lo que este cuerpo debe haber sido un triple o un inferior. El poder de transformarse en el cuerpo de cualquier persona que hubiera memorizado era la habilidad de Memphis. Sin embargo, las habilidades del cuerpo en el que se transformó era parte del todo, por lo que a veces hubo problemas. Además, aunque podía manejar cuerpos inferiores al suyo sin problemas, si podía usar los hechizos de aquellos que eran superiores a él dependía únicamente de sus propias técnicas. Y aunque su apariencia cambió, su cantidad de maná no lo hizo. Incluso con estos defectos, este poder tenía muchos usos. Y con la investigación de Godma, ahora pudo replicar la información de la sangre. En el pasado, cada vez que se transformaba en un cuerpo, solo podía usar información superficial como hechizos en los que se especializaban y sus afinidades. Era solo un tamaño de muestra pequeño que podía extraerse de la información de maná. Pero ahora, su poder había sido refinado para poder copiar todos los hechizos que pudieran usar. Pudo leer con precisión su información al tomar su sangre. Sin embargo, eso se limitó a la información fija sobre maná y magia. No pudo extraer ninguna experiencia o recuerdo de la sangre. Pero al menos, podía hacer suyas las especificaciones del cuerpo y la especialización mágica. Es por eso que la sangre que había reunido fue suficiente para llenarlo de alegría. Esto será un gran espectáculo. Me pregunto qué tipo de cara harás cuando llegue ese momento, o simplemente se dejará llevar por la corriente. De cualquier manera, podré ver una maravillosa danza de la ruina. Asterisco asterisco asterisco. En el cuartel general militar de Balmes, varios maestros mágicos de alto rango, incluidos únicos, estaban llegando y reuniéndose. En medio de esto, Letty y su escuadrón entraron, llevando a Alus y Loki. Eso provocó un alboroto, y probablemente solo sería cuestión de tiempo antes de que la conmoción se extendiera más allá del cuartel general. Beric había asumido el mando general de las operaciones, y después de escuchar un informe directo de Letty sobre la eliminación del devorador, se enteró de las heridas de Alus, lo que le provocó una profunda arruga en la frente. Se las había arreglado para salir vivo, pero su estado era crítico. Había conocido a Alus antes de fuese un maestro mágico. Alus había asumido muchas misiones agotadoras en el pasado, pero nunca antes había sido tan gravemente herido. Después de ver a los dos ser llevados a la sala de emergencias, Beric se puso muy ocupado. En cuanto a lo que lo impulsaba, no solo estaba confirmando los hechos, sino que también tenía una pregunta más importante en el fondo de su mente. Fue entonces cuando Letty le dijo, Gobernador General, esto se trata del poder de Ali. Había ira en su voz y miró a Beric. ¿De qué estás hablando? Beric trató de ignorarla, pero al mismo tiempo pareció darse cuenta de algo sobre la condición de Alus. Sin duda, Alus era el mayor contribuyente al éxito de la misión, pero tenía una idea de lo que podría haber sucedido. No me digas que corrió desenfrenado. Su expresión se congeló, y un momento después se dio cuenta de que había gritado esto. En realidad, este es un mal lugar para esto. Escucharé tu informe en una habitación diferente. Letty siguió sin decir palabra detrás de Beric mientras salía de la habitación, con los ojos fijos en su espalda, que casi parecía temblar. Su puño también estaba firmemente cerrado. Fue entonces cuando otra persona los detuvo. Comandante, pido que me permitan asistir también. Si este era un enemigo capaz de empujar tanto a Alus, incluso si fue eliminado, si realmente fuera un clase SS, necesitamos saber más sobre él para prepararnos para todos los escenarios. Los llamó Jan Rumbuls, el único de Rusalka. Tenía un par de subordinados con él y tenía una expresión seria.
Había regresado a Balmes después de su batalla con Kerame y acababa de terminar de recibir el tratamiento básico. Todavía tenía un vendaje envuelto alrededor de su brazo, pero no mostró otros signos de lesión mientras él y sus subordinados miraban a Beric. No estaba claro dónde Jan había aprendido sobre la habilidad especial de Alus, o cuánto sabía, pero parecía que sabía al menos algo de eso. Letty maldijo mentalmente su llegada en el momento oportuno. A ella personalmente no le agradaba, pero también estaba el hecho de que el gobernador general había mantenido en secreto la habilidad especial de Alus incluso para otro único como ella. Dejar que un único de otro país se enterara de todo era ir demasiado lejos. Y efectivamente. Sir Jan, estoy agradecido por su ayuda. Si no fuera por eso, la misión de Alpha podría haberse descarrilado por completo. Jan claramente quería decir algo más para justificar su presencia, pero Beric cortó hábilmente sus intenciones. Me he quedado con el deber de mando general. Entonces escucharé el informe primero, y luego crearé un informe escrito para publicarlo en todas las naciones. Así que por el momento tendrás que conformarte con que la misión tuvo éxito. Aparte de eso, todavía estás en una misión de defensa. El hecho de que el clase SS haya sido eliminada no significa que puedas bajar la guardia. El mundo exterior todavía está alborotado, y hay informes de apariciones anormales de Fins. Como resultado de que el devorador eliminó a los Fins a su alrededor, los que sobrevivieron comenzaron a migrar a otros lugares. Debido a eso, los territorios previamente establecidos de Fins de clase alta habían cambiado. En cualquier caso, no puedes tener demasiado cuidado. Sin el apoyo de otros, es posible que esta nación ni siquiera pueda resistir una pequeña invasión. En este momento, debemos compilar los informes, verificar todo, incluida su autenticidad, y tomar nuevas medidas lo antes posible. Con el debido respeto, como representante de Rusalka, también tengo derecho a recibir ese informe. Dijo Jan, negándose a dar marcha atrás. A pesar de que él y Alus eran amigos, siempre había sentido que había algo misterioso en él. Y ese pensamiento se había convertido en convicción durante la conferencia de gobernantes. La información sobre únicos generalmente se mantenía confidencial, pero en el caso de Alus había llegado a extremos. Rusalka se había acercado a Alpha en busca de información sobre él varias veces, incluso cuando las dos naciones habían trabajado juntas en una operación conjunta. Por supuesto, no habían recibido nada. Ya es suficiente, Jan Rumbles. Una voz fuerte resonó en el pasillo, haciendo que todos se detuvieran. Todos se volvieron para mirar en la dirección de la voz, encontrando a un hombre en el mejor momento de su vida acercándose lentamente con los brazos a la espalda. Sus pasos fueron largos e imponentes. La ropa que vestía era menos adecuada para un gobernante, estaba más enfocado en la práctica, como si fuera a llevar tropas a la batalla. Lord Aorge. Jan, en lo que debemos enfocarnos es en solidificar las defensas y eliminar la amenaza de los Fins. Hay Fins merodeando en el mundo exterior que podrían atacar en cualquier momento para aprovechar esta oportunidad, necesitarán ser eliminados para mantener todo bajo control. Además, el objetivo fue eliminado, ¿no es así, Gobernador General Beric? No hay duda al respecto. Se suponía que Alpha solo enviaría una fuerza de reconocimiento, pero, escuché que incluso incluía únicos. No puedo entender que está planeando su nación, pero las personas presentes en el momento en que se tomó la decisión no fueron las mejores para decidir una política. En cualquier caso, si la amenaza desaparece, nadie se va a quejar. Así es como es, Jan. Si tienes más quejas, puedes guardarlas hasta que todo termine. Entiendo. Jan asintió con la cabeza a regañadientes. Bien, así debería ser. Por supuesto, todos los informes serán compartidos. Agregó a Jorge Maison Jeco Pérez, gobernante de Iblis, como si captara la preocupación de Jan. Se volvió hacia Beric. Déjenos la defensa a nosotros, gobernador general Beric. Además, supongo que se enteró del retraso de Hidrange. Sí, parece que todavía no han salido de sus fronteras. Recibe un informe de que Clevidet llegará pronto. Estarán ubicados al norte de Hidrange. Balmes e Iblis eran vecinos, por lo que las fuerzas de Iblis se ubicarían cerca de sus propias fronteras, un intento de aliviar cualquier preocupación de que otra nación pudiera atacar la oportunidad de invadir. Balmes estaba ubicado al noreste de Babel e Hidrange al norte de Balmes. Al sureste estaba Iblis, y más al sur de Iblis estaba Clevidet. Sin embargo, no tienes que preocuparte por Iblis. Todavía tenemos suficientes fuerzas en nuestra nación. Si Hidrange va a llegar tarde, asumiremos la defensa del norte. Así que coloque a Clevidet al lado de Iblis. Alcaptia debería llegar desde el norte. Envíeles un mensaje y haga que se unan a nosotros. Una vez que tengamos los números, podremos cubrir una cantidad decente del área. Muchas gracias. Haré que Bajet venga.
Aorge centró su atención en las comunicaciones de su oído. ¿Escuchaste eso?, dijo, poniéndose en contacto con el número 2 clasificado, Bajet Olagram de Iblis. ¿Puedo asumir ese deber?, preguntó Jan, mirando directamente a Aorge. Luego se volvió hacia Beric. Debería oscurecer en aproximadamente 1 hora. En lugar de esperar a que lleguen otras naciones, déjenos la eliminación de los Finns circundantes. Entiendo. Pero sigues herido. Necesitaré al menos 50 para defender la línea. Mi escuadrón solo será más que suficiente. Además, si este tipo de rasguño me impidiera manejar mi trabajo, no podría enfrentar a mis subordinados. Dijo Jan con una sonrisa. Era como si estuviera diciendo que podía manejar esta misión por su cuenta. Entonces, haz lo que quieras. Pero a cambio, la puesta del sol será tu límite de tiempo. Jan enderezó su postura, saludando a Beric, antes de girar sobre sus talones e instruir a sus subordinados detrás de él. Por cierto, Beric tenía la intención de ponerse en contacto con Aorge, por lo que era un buen momento. Después de despedir a Jan y sus subordinados, se puso manos a la obra. Lord Aorge, me gustaría preguntar sobre esa persona. Antes de que Beric pudiera siquiera terminar su oración, Aorge lo detuvo con un gesto con la mano, sonriendo. Esa persona ya llegó. Se entendió que esta situación requería un trabajo pesado. Ya veo. Beric pareció aliviado. Tus 2 maestros mágicos deberían estar recibiendo tratamiento ahora. El hábil manejo de Aorge de la situación probablemente se debió a su pasado como comandante en el ejército. El hecho de que hubiera comandado en el frente a pesar de su estatus noble significaba que en Iblis la posición de gobernante no era solo un espectáculo, y todavía tenía una influencia considerable dentro del ejército. Por eso, las habilidades de Aorge en política y asuntos militares eran bien conocidas no solo en Iblis, sino en todo el dominio humano. Mientras tanto, el escuadrón de Leti se había reunido en una habitación con miradas demacradas en sus rostros. A todos les habían asignado habitaciones privadas, pero ninguno hizo ningún movimiento para irse. Una atmósfera incómoda dominaba la habitación. Leti les había ordenado descansar un poco, pero nadie lo hacía. El estado de Alus pesaba demasiado en sus mentes. Todos los maestros mágicos aquí sabían cuánto la existencia del número 1 apoyaba a los maestros mágicos en el servicio militar. Perderlo significaría que no solo habrían perdido un poder militar significativo, sino también que la humanidad habría perdido su apoyo. Su existencia era un tesoro insustituible. El hecho de que no hubieran podido ayudarlo cuando más lo necesitaba los hizo sentir patéticos. En esta atmósfera opresiva, una persona estaba escribiendo en un teclado virtual en un escritorio. Compartía el mismo estado de ánimo que los demás, pero este papeleo era la distracción perfecta. La mujer, Rain, se puso a trabajar inmediatamente después de ducharse. Era necesario escribir un informe detallado de la misión, por lo que quería llegar a él mientras los recuerdos aún estaban frescos en su mente. Normalmente, solo necesitaría informar verbalmente, y tenía una secretaria que usaba para eso, pero esta vez tenía una razón para no hacerlo. El informe que Leti les había dado a sus subordinados incluía una instrucción específica. Y todos habían llegado a un acuerdo para dejar un cierto detalle fuera del informe. Usar la palabra falso para describir el informe sería demasiado extremo. Si Rain lo dijera, podría llamarse un simple desliz de la pluma. Siendo tan seria como estaba, sintió algo de culpa al hacer esto, pero Leti había dejado en claro que esto estaba bajo las instrucciones del gobernador general. Las heridas de Alus Reijim fueron de su batalla contra el Devorador, como resultado del efecto secundario de su autodestrucción. Momentos después, usó a Black Kazuchi para borrar al objetivo de la existencia, pero inesperadamente causó una explosión súper antimágica, creando un agujero en forma de cráter de más de 1 kilómetro de diámetro. Se sintió realmente culpable mientras escribía, pero sus manos no se detenían y pasó el texto por su mente para confirmarlo. El enfoque del informe fue la eliminación del Devorador. Cualquier cosa después de eso podría considerarse redundante. Sin mencionar que cuando se trataba del secreto de Alus, probablemente Ciselnia le habría dado las mismas instrucciones. Rain usó ese razonamiento para convencerse a sí misma, su cabello mojado revoloteando mientras tiraba de su barbilla hacia adentro. Después de mirar alrededor de la habitación, regresó a su teclado virtual y pantalla como para escapar de la atmósfera pesada. El tiempo incómodo pasaba terriblemente lento. Si bien solo había pasado un poco de tiempo junto con el escuadrón, no sentía que pudiera ser la única en retirarse a su habitación personal. Por eso estaba haciendo todo lo posible por distraerse con el trabajo. Trabajo. Ella suspiró para sí misma. Espero que Lady Letty vuelva pronto. En cuanto a esa Letty, ella estaba de pie frente a cierta habitación después de dar su enésimo informe a Beric. Era la sala de emergencias a la que habían llevado a Alus. Se apoyó contra la puerta y cerró los ojos.
La pesada puerta estaba cerrada con llave y no mostraba signos de abrirse. Habían pasado más de 3 horas desde que Alus había desaparecido dentro. Louki había salido hace una hora después de recibir tratamiento de emergencia. Había sufrido lesiones agravadas, pero pocas, sobre todo tenía agotamiento mental, y su vida no había estado en peligro. Pero la velocidad de su restauración fue gracias a un maestro mágico curativo que estaba trabajando en la sala de emergencias incluso ahora. La habitación estaba especializada para la curación, sus paredes y piso estaban hechos de gemas preciosas que bloqueaban el maná. Cuando estaba activo, uno podía desplegar un círculo mágico masivo en su piso que era altamente eficiente, capaz de absorber incluso los restos de maná en el aire. En cierto sentido, toda la habitación era como una barrera curativa. El círculo mágico estaba activo ahora y era sin duda el hechizo de curación más fuerte conocido por la humanidad. Y su creador estaba en la misma habitación, tratando a Alus. Cuando sacaron a Louki en una camilla, Letty pidió que la dejaran entrar, pero se le negó la entrada. Como único, podía fluir maná fácilmente de forma inconsciente, y existía la preocupación de que su maná pudiera perturbar la magia en el lugar. Y era porque entendía esto, no queriendo dejar nada al azar, que había estado esperando fuera de la habitación durante más de 2 horas. No era solo que estaba preocupada por Alus. En pocas palabras, quería pasar un rato a solas para pensar. Letty estaba tratando de entender la información sobre el poder oculto de Alus que había escuchado del gobernador general. Ese tipo de habilidad especial es definitivamente el enemigo natural de los Finns, pero supongo que es una espada de doble filo que también podría volverse contra los humanos. Al comenzar, Beric le había contado sobre el primer caso de la habilidad especial corriendo desenfrenada que él conocía. Cuando la abrumadora capacidad de combate de Alus había comenzado a crecer, Beric, que había oído hablar de la habilidad especial del propio Alus, había establecido inmediatamente un escuadrón temporal. Era un escuadrón de fuerzas especiales con Besaist como capitán. La selección de personal fue probablemente una coincidencia, pero hacer que el agudo Besaist fuera el superior de Alus había funcionado de la mejor manera. Después de eso, Alus fue asignado a misiones para medir con precisión el potencial de su habilidad especial. Beric también había creado un equipo de investigación para investigar habilidades especiales, pero no habían podido obtener ningún resultado. En ese momento, estaba claro que el poder de Alus era abrumador contra los Finns. La información fue designada como ultrasecreta, y se le dio entrenamiento y misiones secretas para controlar el poder. Y justo cuando el entrenamiento de control de Alus estaba comenzando a mostrar resultados, la habilidad corrió desenfrenada por primera vez. Ese día, una fuerza a gran escala de Finns se había movido hacia Alpha, y poco después del despliegue de Alus, ocurrió el incidente. Todos los Finns dentro de un radio de varios cientos de metros desaparecieron a la vez. Por lo que Beric había escuchado de Besaist, había tenido dificultades para encubrir el incidente. Con una sonrisa irónica, Beric le dijo a Letty que se sentía como si hubiera descubierto el comienzo del contraataque de la humanidad. Sin embargo, los problemas que conllevaba no se resolvieron tan fácilmente. No pudieron descubrir por completo los detalles de la habilidad, o cómo controlarla perfectamente, lo que significa que no pudieron anunciarla públicamente. Un poder abrumador a veces puede crear miedo. Y el uso de la palabra control apuntaba a un cierto grado de riesgo, que podría dar paso a especulaciones injustificadas. No estaba claro qué tipo de precio tendrían que pagar si sucediera algo. Al pensar en los desastres del pasado, Beric optó por seguir usando Alus. A veces, uno necesitaba convertirse en un monstruo para derribarlo. Sintió que este poder que excedía el conocimiento humano necesitaba ser utilizado. Pero fueron pocos los que compartieron su pensamiento. Y los altos mandos en ese momento no pudieron aceptar la sugerencia. Pero, poner todo sobre sus hombros es simplemente cruel. No, quizás el gobernador general estaba dispuesto a aceptar eso por el bien de la supervivencia de la humanidad. Para llevar a Alus a convertirse en un maestro mágico que podría llevar el futuro de la nación, no, de toda la humanidad. Quizás por eso lo había mantenido en secreto todo este tiempo, comenzando lentamente las negociaciones con otras naciones, especialmente las más importantes como Rusalka, para eliminar los obstáculos en su camino. Estaba tomando las medidas necesarias para que admitieran que este poder era importante y necesario para la humanidad. Todo para asegurar que Alus algún día pudiera caminar por el camino de la luz. Su recuperación de un continente por su cuenta fue uno de sus mayores logros,
pero anunciar eso solo haría que las otras naciones sospecharan algo, y lucharían por aceptarlo como la verdad. Dado que la persona en cuestión todavía tenía solo 16 años, arrojaría dudas sobre sus logros y solo tendría el efecto contrario, por lo que la verdad se mantuvo vaga. Por supuesto, un encubrimiento completo tampoco funcionaría a su favor. A veces dejaban escapar algo de la verdad, de modo que una vez que Alus creciera y su posición se solidificara, la historia completa de sus logros estaría fuera de toda duda, o al menos Letty así lo esperaba. Así que la jubilación de Ali debería haber lastimado bastante al gobernador general, se lo tiene merecido. Letty se rió con picardía. Graiter, maná que solo come maná, Era una habilidad especial de la que nunca había oído hablar antes. Se decía que el maná era la fuerza vital. Y Letty se dio cuenta de que su comportamiento de devorar con avidez era como el de un Fiend. Por eso habría gente que desconfiaría de esa habilidad. Esa era probablemente la razón por la que Beric no había compartido la información demasiado ampliamente dentro de Alpha. En el peor de los casos, la habilidad se encontraría con una resistencia extrema, y tal vez algunos incluso se moverían para eliminarla por completo. Y si eso sucediera, habría más de uno o dos que terminarían atrapados en eso. No solo no protegería a Alus, sino que también pondría en riesgo la posición de Beric. Eso también podría llevar a la humanidad un paso más cerca de la ruina. Y los tontos responsables de ello se acercarían cada vez más a un infierno viviente, sin darse cuenta de las consecuencias. Pero es como dicen, una de cal, por una de arena. A veces es un mal necesario. Debido a que Letty estaba perdida en sus pensamientos, su reacción a lo que sucedió a continuación se retrasó un poco. Las puertas de la sala de emergencias finalmente se abrieron. Lo primero que hizo Letty fue apresurar las puertas y cuestionar al maestro mágico curativo más grande, la Santa de Iblis, que estaba saliendo de la habitación. Lady Nexolis, ¿cómo está Ali? La Santa de Iblis tenía profundas arrugas y una mirada infeliz en su rostro. Así que todavía estás aquí, muchacha. No sé quién te crees que eres, pero no me subestimes. Puede que ahora me duela la espalda, pero solo salí para tomar un poco de aire. Disculpe. Soy Letty Kultunka, una de los maestros mágicos de dígito único de Alpha. Pero por lo que Letty podía decir, Nexolis no tenía tanta compostura como sus palabras podría parecer. Las gotas en su frente decían mucho de lo exhausta que estaba. Aún así, esta es la que una vez fue llamada Santa. Volvió a mirar a la mujer. La mujer que estaba tocando su espalda inclinada tenía alrededor de 70 años. Se bajó las mangas del abrigo y dejó escapar un profundo suspiro. Si no fuera por su ropa, se vería como una anciana promedio. Uno podría esperar cierto grado de belleza de una santa. Desafortunadamente, Letty no sabía cómo se veía en su juventud, pero no había duda de su habilidad como maestra mágica curativa. Así que eres la chica de Alpha, obligando a otra a ir demasiado lejos. Nunca me ha logrado gustar tu nación. Aún así, si ese niño ocupa el puesto número 1 en la actualidad, ¿a qué se dirige este mundo? Eso es. Bueno, incluso si lo dices, no se puede evitar. Sin embargo, no es que no pueda entender. Cualquier nación querría usar a alguien con tanto maná. Pero, y solo para empezar, ¿por qué está aquí ese tipo de monstruo? ¿Entró de algún otro mundo? No lo sé, pero no hay duda de que Ali es el mayor maestro mágico de la historia. Letty se jactó con orgullo, pero Nexolis solo resopló y se alejó. Cuando su cuerpo de repente tropezó. Wow, entonces, ¿a dónde te diriges? Letty preguntó, apresurándose a apoyarla. ¿Qué? Estaba pensando en echar un vistazo a alguien a quien salvé en el pasado, mientras tomaba un poco de aire. Letty no sabía quién era, pero todavía estaba preocupada por el estado de Alus. Y Nexolis podía ver a través de ella. No te preocupes, muchacha. Ese chico está estable por el momento. No le queda ni un rasguño. En cualquier caso, todavía no podemos moverlo, así que por ahora esperamos y veremos cómo comienza la curación. No conozco los detalles, pero ha estado absorbiendo más maná del que su recipiente puede manejar. Se podría decir que tiene una bomba atada al corazón, así que es mejor no manipularlo. O mejor dicho, no hay nada que podamos hacer. Entonces, Ali se despertará. ¿Quién sabe? Como mínimo, tendremos que esperar hasta que el maná se adapte a él y se estabilice. Hice lo que pude,
así que el resto depende del chico. Letty miró hacia la puerta por la que había salido Nexolis y volvió a mirarla. Nexolis siempre había sido una pionera en el campo de la magia curativa. Incluso se podría llamarla una leyenda viviente. Había desarrollado magia curativa que originalmente solo funcionaba en heridas superficiales y la había llevado a este nivel, donde la curación natural del cuerpo se aceleraba a través de la magia. Nadie más se había acercado siquiera a sus logros. Ella era una maestra mágica curativa que trabajaba para Iblis, pero su fama se había extendido desde hace mucho tiempo. Había salvado a innumerables maestros mágicos heridos en la batalla contra Fins, así como a civiles con los que incluso los médicos se habían rendido. A estas alturas ya estaba retirada del ejército y tenía su propia pequeña clínica, pero su investigación continuó hasta el día de hoy. Con todo esto en mente, definitivamente era digna de ser llamada santa. Muchas gracias. Letty le agradeció profundamente. ¿Me agradeces, y encima me ayudas? Todo eso es malo para este viejo cuerpo mío. Letty se arrodilló apresuradamente en el suelo y le dio la espalda a la anciana. Por supuesto, entonces, ¿dónde? Con un niño llorón, por supuesto. Dijo la santa de Iblis, mientras sonreía.